Antes de que inicie el video, te invito que te pases a mi PayPal, para que puedas darnos tu pequeña, pero a la vez, gran donación, para mejorar el equipo de edición para el canal. O bien, si deseas que edite un video para tu canal o alguna otra cosa como para tus negocios o entretenimiento, no dudes consultar mi correo para ponernos de acuerdo. Ahora sin más interrupciones, que comience el video. Según lo que me dijo Ria, su casa debe estar por aquí. Se dijo a sí misma la segunda hija de los Citri, Zona Citri. Wow. Esta no es una casa, es una mansión, dijo impresionada Zona. Vaya, imagino que los Fénix le dieron esta mansión, no por nada su hija menor se interesó por Zeldris, pero quisiera saber cómo logró convencerlo de ser su prometida. Quisiera ser yo quien estuviera en su lugar, dijo con un pequeño sonrojo, ya que, aunque tuvo muy pocas interacciones con Zeldris, fue lo suficiente para interesarse en él. Desde que tuvo memoria, Zona solo se interesó en mantener en alto el nombre de su clan, siendo prodigia en juegos de simulación y batallas reales. Aunque sabía perfectamente que para que pudiera subsistir tenía que casarse y procrear, era lo último que quería ser, ya que el único candidato decente, por así decirlo, era Raizer Phoenix, un sujeto totalmente desagradable en todo ámbito que ella buscara. Mujeriego, borracho, egoísta y presumido, la representación de lo que se define repulsión. No fue hasta la llegada de Zeldris que todo cambiaría. Una persona fría que destacaba a simple vista su poder mágico y físico, que se vio reflejada en el encuentro del clan Gremor y Fénix, donde no solo derrotó a Raizer, sino que lo humilló, a tal punto que le arrebató su poder y su seguridad como guerrero. Desde entonces, ella buscaba alguna manera de acercarse a él, pero sin darse cuenta ella misma buscaba que fuera más que un interés banal, más bien, se podría decir que era lo que realmente estaba buscando, alguien que no solo la supera en inteligencia y poder, sino que también en ideal. Un hombre al que le da igual el rango o el linaje, para ella era la definición de un verdadero rey demonio. Estando frente a la puerta de la mansión del clan de la Piedad, la joven Citri se dispondría a tocar la puerta. Al hacerlo, esperó con algo de nervios. ¿Cuál fue su sorpresa? Nadie abrió. Qué extraño, ¿no estará en casa? Si ese es el caso, ¿dónde estará entonces? Ningún miembro del clan de la Piedad ha asistido durante 2 días a la academia. Esto preocupó a Zona, haciéndose miles de preguntas, pero sin percatarse un círculo mágico se colocaría un poco atrás de Zona, donde saldría un hombre muy conocido por ella. Ellos se encuentran entrenando, y no creo que lleguen en un tiempo, dijo el hombre que aún seguía a espaldas de Zona. Ella rápidamente voltearía diciendo: ¿Eres tú, Raizer? ¿Cómo sabes eso? ¿Y qué haces aquí? Raizer, algo fastidiado, dice: Oye, una pregunta a la vez, ¿sí? Primero, si soy yo, Raizer. Segundo, sé que ellos no están aquí, ya que antes de no saber nada de ellos mi hermana me mandó un mensaje mágico diciendo que estaban en una dimensión entrenando. Según ella, con ayuda de Zeldris pudo enviarme el mensaje, ya que fue algo necesario para Zeldris, ya que está preocupado por algo. No me dijo qué, pero debe ser importante, para que me pidiera que viniera aquí, para esperarlos con varias lágrimas de Fénix. Sin poder creer, Zona solo mantenía una cara de sorpresa y seriedad. Y tercero, el mensaje que recibí decía que aparte de las lágrimas de Fénix, me pidieron que al llegar a su casa entrará, para esperar su llegada en su patio principal. Honestamente no sé qué están planeando, pero si es Zeldris quien lo dijo, no lo pensé 2 veces y vine lo más rápido que pude, ya que no quiero que me haga lo mismo que hizo en los juegos. Sigo afectado, pero si puedo ser útil para alguien tan prodigioso como Zeldris no dudaré en ayudar. Incrédula por escuchar salir dichas palabras de su boca de Raizer, Zona dice: Veo que Zeldris te hizo tener un gran cambio, pero eso no me interesa, sino lo que dijiste anteriormente. Entonces, si Zeldris está entrenando a su clan, no tenemos su apoyo en estos momentos, diablos, y justo cuando los problemas están en su punto crítico. Siento interrumpir tus palabras, Zona, pero por lo que me contaron mis padres, hay problemas con la iglesia y con ustedes, ¿no? Dijo con algo de seriedad Raizer, que hizo sacar de sus pensamientos a Zona. Esta dice: Cierto, fue un pequeño dilema donde la iglesia no quería que nosotros los demonios nos involucráramos con su conflicto entre ellos y los ángeles caídos.
pero por la insistencia del portador del emperador dragón rojo y Seigiodo, y la rebeldía del caballero de Rías hizo que nosotros hiciéramos una alianza con la iglesia, haciendo que el mismísimo Cocabiel viniera, siendo el causante de todo. Su objetivo es crear otra guerra, pero Rías está dispuesta a luchar para evitar dicho suceso. Es por ello que estoy buscando a Celdris, ya que él puede ser el único capaz de detenerlo, pero esta noticia reduce nuestras esperanzas. Raícer, acercándose a la puerta, la empujaría. Notando que está abierta, se dispuso a avanzar con Zona dentro en busca del patio central. Raícer reanudó su charla y dice: ya veo, tienen problemas con uno de los grandes líderes de los ángeles caídos. Si fuera por mí, les ayudo, pero no estoy dispuesto a perder la oportunidad de reparar mi comportamiento con Celdris. Esto te va a ofender, Raícer, pero pareces un siervo dispuesto a expiar tus pecados con Celdris, dijo Zona, que lo vería algo decepcionada. Raícer, al escuchar eso, dice algo molesto: di lo que quieras, pero para mí, es más inteligente ser alguien de confianza para alguien que supera con creces al mismo Satán. Llegando al patio central, Raícer se recargó en una pared y dice: ¿y bien? ¿Piensas esperarlo o qué piensas hacer? Zona iba a contestar, pero una llamada inesperada la interrumpe. Oye Zona, Cocabiel ya está en la academia, será mejor que te apresures y traigas a Celdris. Esa voz era de Rías, pero antes que continuara, Zona dice: él no se encuentra aquí en estos momentos. Atónita a lo dicho por Zona, Rías dice algo sobresaltada: ¿cómo que no se encuentra? ¿Qué quieres decir? Zona seria responde: tal y como escuchaste, estoy dentro de su mansión junto a Raícer, y él está aquí, porque el mismo Celdris le pidió que los esperara en su casa hasta que llegaran. Rías no podía creer todo lo dicho por Zona. Sin recibir respuesta, Zona continuará: si no contamos con él en este momento, lo único que se me ocurre es realizar una barrera para que solo la academia sufra los daños, y no involucremos el resto de la ciudad. Rías con cara seria dice: si no hay otra opción, será mejor que te apresures. Zona, realizando su círculo mágico, se iría al sitio no sin antes decir a Raícer: si es posible, convence a Celdris que venga a la academia, claro, si es que llega a tiempo. Raícer, con los ojos desviados, dice: lo intentaré, pero conociéndolo, él tendrá la última palabra. Sin expectativas, Zona se iría mientras solo se veía una cara seria y algo preocupada. Por otro lado, el clan de la Piedad había terminado su entrenamiento, donde todos tendrían las prendas destrozadas y varias heridas en sus cuerpos. Celdris, escupiendo sangre, dice: Ravel, es hora de irnos, no te preocupes por mí, ya sabes que sigue. Ravel, preocupada como el resto, pero confiando en su prometido, dice: si Celdris como digas. Al decir eso, Ravel haría un círculo diferente al círculo mágico habitual, ya que Celdris le había enseñado a salir del lugar. Al invocarlo, fueron llevados inmediatamente al patio principal de su hogar. Raícer, quien está muy tranquilo, se asustaría de golpe, ya que, de la nada, todo el clan de la Piedad caería de un círculo mágico de arriba, haciendo que todos cayeran al suelo. Raícer, preocupado por su hermana y su futuro cuñado, dice: hermana, Celdris se encuentran bien. Celdris, titubeando, se levantaría y le dice: veo que, si viniste, honestamente lo dudaba, pero bueno, si trajiste lo que te pedí. Raícer, algo nervioso, sacaría 3 frascos de su pantalón y responde: claro, ahora serás parte de nuestra familia en poco tiempo, no veo el por qué negarte las lágrimas del Fénix. Dándole los frascos, Celdris le daría uno a Murayama y Katase, otro a Reina Remitelt y el último para Ravel, esperando que ella le dé la mitad. Después de tomar la mitad, viendo cómo se recuperaban, no esperaría lo que haría Ravel. Aunque ella ya había tomado su parte, se tomó el resto y con gran rapidez tomó desprevenido a Celdris, besándolo mientras lo hacía tomar las lágrimas de Fénix. De dicha acción, Raícer desviaría la mirada, mientras que las demás verían a Ravel con ojos de celos, ya que ella se les adelantó. Celdris, sin esperar esto. Al separarse, Celdris dice algo serio: ¿y esto, a qué viene? Ravel, algo sonrojada, dice: feliz. Eso fue por hacerme pasar por ese entrenamiento, y todavía no acabo, ya que me debes mucho. Celdris, algo nervioso, dice: siempre buscan cualquier excusa para hacer esto, pero, en fin, cambiando el tema, ¿qué diablos está pasando, Raícer? El poder de los Citri y Gremori está disminuyendo poco a poco y siento un poder que ni de broma podrán ganarle. Raícer, serio, dice: uno de los generales de los ángeles caídos está amenazando con destruir esta ciudad. Su nombre es Cocabiel y es el causante de todo el lío de las espadas santas.
Zeldris serio dice. Ya veo, en ese caso, iré yo a detenerlo, pero necesito que vengas conmigo. Raícer sin entender dice. ¿Por qué quieres que vaya? ¿Dudas en ganar? Zeldris usando sus poderes mágicos para reparar los atuendos de su clan y el suyo le responde a Raícer. No es eso, es por otra cosa, lo sabrás una vez que termine con Cocabiel. Con grandes nervios Raícer dice. Ya veo, en ese caso no me opongo. Zeldris formando un círculo mágico dice. Bien, entonces no perdamos más tiempo, y al decir eso, tanto Raícer como el clan de Zeldris se irían al campo de batalla. Rias Gremory, Emperador Dragón Rojo, un sobreviviente de un experimento sagrado, y la maldita hija biológica de Braquiel. Ustedes me dan asco, en este momento los destruiré, me llevaré sus cabezas como trofeo, dijo Cocabiel a todos los involucrados que se encontraban en el campo de batalla, pero lo que no esperaba era lo que llegaría arriba de todos. Interesante, pero ¿qué tal si yo te arranco la cabeza primero? Todos al escuchar esa voz verían arriba mientras la barrera de los Citris se destrozaba. Cocabiel algo molesto dice. ¿Quién diablos eres tú? Zeldris que había llegado junto a su clan y Raícer, que se encontraban descendiendo, Zeldris diría. ¿Quién soy yo? Soy el verdugo que ha venido a matarte, el líder del clan de la Piedad, Zeldris de la Piedad. Cocabiel algo sorprendido dice. ¿Con qué eres tú el demonio misterioso que posee sangre pura, tal y como las demás familias demoníacas? Zeldris serio dice. Así es. Por otro lado, Zona que se dirige lo más rápido posible al campo dice algo aliviada. Llegó justo a tiempo, pero el poder que posee ahora es mucho mayor que antes. ¿Qué clase de entrenamiento hizo? Regresando con el resto Rias dice. Zeldris llegaste, pensé que no vendrías a tiempo. Zeldris mirando de reojo a Rias dice. Honestamente no pensaba involucrarme, pero veo que esto se salió de tus manos, pero tranquila, yo me encargo. De alguna manera, esas palabras la hicieron verlo como su salvador. Desde que se conocieron ella fue la primera en ver algo especial en él, no solo por su extraordinario poder mágico o su gran don de liderazgo, sino que detrás de esa mirada fría y despiadada, se escondía un hombre solitario y de un corazón único. Sin embargo, después de que la haya salvado del compromiso con Raícer, fue convertido en un miembro más de las familias demoníacas, provocando que se vaya distanciando de este. La última vez que interactuaron y quizás estuvieron en un lugar a solas fue en su casa, desde entonces no han tenido una charla. Hasta ahora. Está enfrente de ella, dispuesto a protegerla a pesar de que no hay un motivo. Él no lo hace para ser un héroe, o salvarla para enamorarla, sino que solo lo hace, porque ya no quiere más guerra. Rias, que desde ese día que fue salvada en los juegos, se enamoró de una manera muy incondicional de él, pero él mismo rechazó su compromiso con ella, cuando su hermano se lo propuso. No sabe el por qué, pero solo tendrá respuesta una vez que terminen este problema. Regresando a la batalla del ejecutor Zeldris, Cocabiel sin esperar mucho del demonio dice. Puras patrañas, tú ni nadie podrá detenerme, esto lo dijo mientras lanzaba una enorme lanza de luz, pero, Zeldris poniendo una cara seria movería rápidamente su espada destruyendo su ataque. Zeldris activando su aura oscura hizo que el mismísimo Cocabiel retrocediera diciendo. Una guerra no es un juego, no sabes la calamidad que conlleva. Al decir eso, aparece detrás dándole un golpe en la espalda, mandándolo a volar por el aire. Apareciendo unos pocos milímetros de su rostro continuó diciendo. Y un pájaro que solo vuela detrás del caos no sabría qué es, ser el que está frente a él, golpeando su rostro lo estrellaría en el suelo, mientras Zeldris lanzaba ataques incesantes en su cuerpo, escuchando sus desgarradores gritos de dolor. Zeldris que se acercaba lentamente a Cocabiel le replica. ¿No lo entiendes? Eres una víctima más absorbida por la guerra, quizás tu dolor e inquietud fueron tan grandes que te condujeron a la locura, aunque, tratemos de razonar contigo, solo serán palabras vacías, así que, lo más rápido es ponerle fin a tu vida cargada de desgracia y dolor. Asia, que no esperaba escuchar palabras tan acordes al arrepentimiento, rápidamente concluyó que Zeldris le daba este sermón, debido a que Zeldris entendía lo que es arrebatar vidas, porque él también era víctima de la guerra. Esto motivó a Asia a decir unas palabras. Zeldris, quizás para él, solo son cosas sin importancia, pero no cabe duda, que eso es algo que Dios nuestro Señor apreciara de tu parte, siendo un demonio.
Cabiel, que se levantaría con mucha dificultad, dice: ¿qué esperanzas tienes, a pesar de que no tienes a quien rezarle? Atónitos, Celdris tomaría la palabra cuestionando al ángel caído. ¿Qué quieres decir con eso último? Riendo, Cabiel dice: no tengo que guardarme nada, estoy provocando una guerra. En la última guerra, tanto los 4 satanes supremos y Dios perecieron. Todos no podían creer esto, dando como respuesta que Asia entrará en estado de insólito, dado a la noticia, mientras que otros trataban de asumir la información. Pero Celdris dice algo que hizo que la misma Asia retomara su conciencia y su fe a alguien más. Si ese es el caso, yo tomaré la batuta como el próximo satán absoluto. Cabiel, al escuchar eso, dice: ¿qué dijiste? Celdris, sin responderle, continuaría diciendo: pero primero, me desharé de molestias como tú. Desapareciendo de la vista de todos, de repente, Cabiel empezó a desangrarse, esto debido a múltiples cortes, causados por la espada de Celdris, que se encontraba a espaldas de este. Antes de que Cabiel colapsara hacia su muerte, Celdris dice: con esto entenderás, que tu poder y de los demás guerreros supremos que tanto envidiabas, no son más que pequeños fragmentos al lado del mío. Terminando de decir eso, Cabiel caería al suelo inerte, poniendo fin a esta batalla. Sin respuesta alguna, todos se quedarían en sumo silencio, mientras que Celdris le hacía una seña a Raícer, quien se acercaría sin pregunta alguna. Acercándose al cuerpo del ángel, Celdris haría decir a Raícer unas palabras en una lengua totalmente desconocida para él, y para los demás, excepto por una persona, Ravel. Esas palabras, que se transformaron en un conjuro, hicieron que el alma de Cabiel fuera capturada en un capullo, antes de abandonar su cuerpo, y con un tono algo seco en la voz de Celdris, rompería el silencio diciendo: como puedes ver, Raícer, y ustedes también, esta alma cumplió con lo que dije, un alma sumergida en un dolor brutal, marcado por las heridas de guerra, donde su única escapatoria fue la locura, y un dolor oculto en esa frustración y coraje que mostró hasta el final. No solo, los demonios presentes se dieron cuenta de que Celdris era más que alguien despiadado, sino que tenía rasgos de un ser puro que comprendía y compadecía a las almas absorbidas por el abismo. Las creyentes de Dios Asia y Zenobia lo verían como tal, un Dios, dispuesto a entender y quizás perdonar a esas oscuras almas, para darles su salvación, ya que después de mostrarla a todos, Celdris se encargó de purificarlo, como si fuera un sacerdote, para seguidamente lavarla y dejarla ir, para que ésta empiece un nuevo camino, lleno de luz y esperanza. Vaya, vaya, vine a detener a ese cuervo sin remedio, y llego y encuentro al mismísimo Celdris, un demonio que rivaliza con deidades, diría un sujeto con armadura inusual. Celdris, que le daría la cara, dice muy serio: supongo que eres un guerrero sobresaliente en los mundos de esas razas, para que conozcas mi nombre. Ravel, que tendría confianza, por la actitud tan calmada de su prometido, le dice: si mi memoria no me falla, él es el dragón desvanecedor, mejor conocido como el dragón blanco y rival eterno del dragón rojo. Al dar esa descripción breve y concisa, Celdris dice: comprendo, en ese caso, no debo preocuparme de ti por el momento, dado a tus palabras de hace un momento, mientras tengas a alguien que te da órdenes, no serás alguien que esté en mis prioridades. Dado a su armadura, el portador blanco no se podía ver su expresión de enojo, así que solo tomó el cuerpo de Cabiel y el del sacerdote Fred para irse. Aunque el dragón rojo quisiera decir algo, solo se quedó como su contraparte, en absoluto silencio, dado que la presencia de Celdris era intimidante e inquietante. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Si es así, les comunico que a partir de aquí enfocaré la historia a los romances, pero con el motivo de que cuando llegue el momento de la pelea contra el rey demonio tenga un gran peso emocional. Espero y puedan apoyarme con su me gusta y un buen comentario, asimismo acepto ideas de cualquier tipo. Espero que hayan disfrutado el mes del miedo y que hayan hecho travesuras. Ya como despedida, dejaré los saludos de las personas que siguieron las instrucciones de cómo ganarlo. Pero si tú deseas uno, solo deja esta expresión en tu comentario y tendrás seguro tu mención, además eso me ayuda a saber quién se molesta en escuchar las despedidas en cada vídeo. Si eres uno de ellos, solo deja la expresión, deseo que tengan un buen resto de semana y con un abrazo se despide Teorías Super.